Buenos días, aquí estamos como Comité Tributario para estar en un tema que para nosotros es muy atractivo e importante. Creo que no le hemos dado demasiada difusión. Y como ustedes están viendo ahí en pantalla, beneficio tributario I+D, que básicamente se refiere a investigación y desarrollo, el beneficio tributario que tienen los contribuyentes de la primera categoría. ¿Ya? Podríamos agregar rápidamente que en la ley de la renta apareció algo hace muchos años atrás relacionado al gasto en la investigación científica y tecnológica. Y fíjense ustedes, eso es del año 1989, la ley 18775. ¿Ya? Para esta presentación tenemos básicamente a nuestro expositor, don Héctor Valdés, abogado, integrante de nuestro comité tributario, ¿ya? Quien va a hacer la presentación. Y nos acompaña también don Mario Cayupán, a quien ustedes conocen mucho. ¿Ya? Sin más palabras, le damos el pase a don Héctor. Héctor, por favor, adelante. Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias, don Adolfo. Saludar a Mario y a todos los miembros también del comité que puedan estar presentes. Agradezco la compañía con dos titanes por lo menos de los impuestos, a los cuales admiro mucho. Así que hemos preparado esta presentación para conversar sobre este beneficio. Un beneficio que se incorpora como tal, digamos, como beneficio franquicia crédito, ya de cara al 2008, pero tal como decía don Adolfo, por allá por el año 89 ya las normas de la ley de la renta, con las modificaciones que hubo en esa época del sistema tributario, incorporaba un famoso número 11, el artículo 31, aparte de otras modificaciones, donde ya empezaba a señalar algunos acercamientos con investigación o desarrollo de tecnología, ¿ya? Y principalmente lo que establecía en esa normativa, ¿no? Era la posibilidad de que estos gastos pudieran ser desembolsados, ¿cierto? Sin tener en la mira que pudieran obtener de ellos ingresos actuales, ¿ya? Había ya un primer acercamiento a esta posibilidad de poder llegar a invertir, ¿cierto?, en estas materias. Pues bien, ¿qué traigo hoy para ustedes? Y la verdad que quería repasar un poco este índice. Vamos a acercarnos un poco a la normativa que está vigente sobre esto, algunos conceptos que son relevantes. Aquí me baso básicamente en algunas cosas que Corfo, básicamente desde el punto de vista metodológico, ha ido impartiendo. Corfo es el organismo tutor de esta materia, por lo tanto, es el que tiene toda la metodología y sin duda la experiencia en todo lo que es la parte procedimental. Vamos a hablar en qué consiste el beneficio, algunos gastos que menciona la ley que se van a certificar o que pueden ser susceptibles de certificación. Es importante abordar las modalidades para desarrollar un proyecto. Y aquí hay que tener claro que la ley se ha ido flexibilizando. Cuando partió esta ley en el año 2008, la verdad que era bastante más restrictiva en cuanto a las posibilidades de poder desarrollar un proyecto. Principalmente incorporaba a los centros de investigación, aquellos entes que como únicos que podían desarrollar proyectos de I+D para un tercero, digamos. Algunas particularidades que tiene esta temática y un tema que es bastante simpático, diría yo, pero hay que tocarlo porque tiene algunos efectos que tienen que ver con la prescripción en materia de este beneficio, ¿ya? Incorporamos algunas menciones al proyecto de reforma tributaria, nada más que para mencionarlas, qué es lo que de alguna manera está proponiendo, algunas consideraciones finales que considero relevantes. En cuanto a la normativa, partimos del 2008 con esta ley, una ley que era breve, digamos, y que principalmente establecía definiciones sobre los conceptos de investigación, pero principalmente lo que señalaba era que toda esta investigación yo de alguna forma tenía que hacerla a través de un centro de I+D, ¿ya? Centros que están reglamentados, centros que tienen toda una reglamentación para efecto de constituirse y además de inscribirse, ¿cierto?, y registrarse en la Corfo. Ya lo vamos a ir viendo.
De cara al año 2012, la ley 20.570 flexibiliza este beneficio e incorpora dos cosas que yo considero fundamentales. Una ampliación al tope del crédito y además empieza a contemplar la posibilidad de que las empresas con capacidades internas o subcontrataciones de terceros, ¿verdad? También puedan desarrollar actividades de I+D. Hay un par de decretos que son reglamentos, digamos, de la ley, y la base, del punto de vista de la emisión de normativa fiscal de impuestos internos, tenemos la circular 19 del año 2013. ¿Ya? Ahí hay un error en el número, pero del año 2013. ¿Qué normativa tenemos relacionada al impuesto a la renta? Y aquí me voy a detener, digamos, analizando el actual artículo 31 y haciendo de algún modo una comparación con lo que fue el artículo 31 del año 89 con la incorporación de este número 11 famoso que todavía permanece allí. Y fíjense lo siguiente, que el actual artículo 31, sin dar lectura completa, ¿no?, en la parte pertinente establece que la posibilidad de deducir gastos necesarios en cuanto a la producción de su renta son todos aquellos que tengan la aptitud para generar rentas en el mismo ejercicio o futuros. Eso es súper relevante porque el artículo 11, cuando hablaba sobre los desarrollos de investigación tecnológica, establecía esta posibilidad de que pudiera estar investigando o desarrollando tecnología para rentas que no fueran necesariamente del ejercicio en curso, ¿ya? Con este artículo 31, inciso inicial, ¿verdad? Ya el número 11 del artículo mismo 31, yo diría que carece un tanto ya de relevancia, ¿ya? En cuanto a la ley 20.241, I+D, en la parte pertinente actualizada, ya el artículo 5 empieza a hablar sobre el crédito, ¿ya? Y establece que todos los pagos que realice un determinado contribuyente va a tener un equivalente a un 35% del crédito. Eso lo dice la ley, y aquí cuando entremos a la práctica nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que en la práctica esta aplicación del crédito no es tan sencilla o no va de la mano con el desarrollo mismo de los proyectos, dependiendo de cuál es la metodología que va a usar el contribuyente para usar este beneficio, ¿ya? Pues bien, hasta aquí nos quedamos, ¿cierto?, con que el artículo 15 ya empieza a esbozar que hay un 35% del total de los pagos en dinero conforme a los contratos de investigación y desarrollo debidamente certificados. Ya vamos a ver cómo funciona esta metodología, pero ya empieza a establecer, ¿cierto?, que el 35% de los pagos. Este artículo 5 se refiere a los centros de investigación, a los contratos que yo celebro con centros de investigación y desarrollo inscritos, registrados. Pero ya en el título segundo de la ley establece ya la misma posibilidad de que estos desarrollos o esta investigación pueda ser desarrollada al interior y con capacidades internas o bien de terceros. ¿Qué es importante? Que el crédito necesariamente opera con pagos efectivos, ¿ya? No existe en este proceso el crédito sobre adeudamiento de gastos, ¿ya? Siempre tiene que estar en presencia un pago efectivo. Este es el famoso número 11 del artículo 31, y si uno lo analiza, ¿verdad?, cuando habla de los gastos incurridos en investigación científica y tecnológica, establece dos cosas importantes. Dice que no sea necesario producir la renta del ejercicio y que pueda ser deducido en el mismo ejercicio en que se pagaron o adeudado o hasta 6 ejercicios comerciales consecutivos. Establecía la posibilidad también de poder rebajar este gasto en 1 o hasta 6, ¿ya? Vuelvo a reiterar que con el actual artículo 31, yo creo que este número 11 empieza a carecer de fundamento. Bien, ¿qué conceptos hay que rescatar de esta ley 20.241? Primero, la ley 20.241 empieza a acercarse, digamos, al concepto de investigación. Y cuando hablamos de investigación, básicamente nos estamos refiriendo a la búsqueda metódica que tenga por objeto generar nuevo conocimiento, ¿ya?
Aquí no estamos hablando de que este nuevo conocimiento tenga una aplicación práctica, ¿ya? Puede ser una investigación que netamente tienda a analizar parámetros de la vida humana, parámetros del mercado, etcétera. Podríamos incluso aquí poder decir, bueno, vamos a analizar mediante una investigación cuáles son los efectos de la lectura digital o, por ejemplo, la lectura en papel. La verdad que uno si mira ese análisis, es poco probable que eso vaya a determinar en un producto específico, si nada más estoy haciendo investigación para generar un análisis, ¿no? Luego dice que se entiende por investigación básica aquella que consiste en trabajos experimentales o teóricos, ¿ya? Es parte de lo que yo les estaba comentando. Que se emprenden principalmente para un nuevo conocimiento de los fenómenos y hechos observables. Toda esta definición que está en la ley, Corfo, que es, como yo les decía, el ente tutor, de alguna manera tiene mucho material sobre esto y es el ente encargado de alguna forma de hacer estos desarrollos conceptuales, ¿no? Lo importante, ¿cierto?, es que la investigación es indiferente si tiene o no una aplicación práctica, ¿ya? La investigación aplicada, dentro de esta investigación, también consiste en trabajos originales, pero para adquirir nuevo conocimiento, ¿ya? Para un caso en específico. Por ejemplo, un análisis, lo que estamos viviendo hace muy poco con el COVID. Todos los análisis seguramente de las vacunas experimentales pasaron, digamos, por estas definiciones, ¿ya? Hasta llegar a una vacuna final y que de algún modo es básicamente la aplicación práctica de todo este proceso de investigación. Entremos en materia. ¿Cuál es la forma o cuáles son las metodologías, las modalidades que tiene un determinado contribuyente para poder llevar a cabo materias de I+D? La primera, que esto nace con la ley del año 2008, es mediante un contrato de I+D celebrado con un centro de I+D registrado. Hasta el año 2012 esa era la metodología. En la práctica, lo personal, digamos, en esa fecha me tocó interactuar con centros de I+D, en este caso de la Católica. Era la única forma que tenían las compañías de poder llevar a cabo esta actividad para poder impetrar el beneficio. Pues bien, ¿cuáles son los pagos que yo puedo utilizar, ¿cierto?, para efectos de poder llevar a cabo el beneficio? Son los pagos sobre el contrato, ¿ya? ¿Por qué? Porque de algún modo lo que existe acá, existe un contrato entre el contribuyente o uno o más contribuyentes y el centro de investigación, ¿ya? Ese contrato debe considerar, entre otras cosas, el precio y los medios sobre los cuales se va a llevar a cabo el proceso de I+D. Este contrato, Corfo, lo tiene que certificar mediante una resolución. Y obviamente el centro I+D debe estar previamente registrado con todos los parámetros que Corfo indica para ello. El precio mínimo para desarrollar actividades I+D son 100 UTM, eso lo establece la ley. Actualmente estamos alrededor de 6 millones y fracción, 6 millones y medio de pesos, ¿ya? Todas las manifestaciones que Corfo haga sobre análisis del contrato, sobre incumplimiento del contrato mismo, lo tendrá que hacer, ¿cierto?, mediante una resolución fundada. Pues bien, ¿qué es lo que vamos aquí a tener como antecedente para utilizar el crédito? Precisamente son los pagos del contrato. Y el derecho al crédito no se obtiene necesariamente con el pago. El derecho al crédito fiscal se obtiene una vez que el contrato ha sido certificado por Corfo, ¿no? Sin perjuicio de aquello existe una norma de excepción, y eso lo vamos a ver. ¿Qué rescatamos de acá? Modalidad hasta el año 2008, siempre con un centro I+D interactuando, y lo que se celebra entre el contribuyente y el centro I+D, o uno o más contribuyentes, es un contrato de servicios. Y ese contrato tiene que ser certificado por el organismo respectivo, en este caso Corfo. Una vez certificado el contrato, nace ahí el derecho
a la franquicia tributaria de parte del contribuyente. Es decir, sin certificación del contrato, yo solamente tengo una expectativa de crédito, ¿ya? Eso es sumamente importante y lo vamos a ver en la práctica, en lo que tengo para ustedes. ¿Qué es lo que hace Corfo? Bueno, para certificar el contrato, revisa naturalmente el contrato y que el objeto necesariamente sea la realización de actividades de este tipo, digamos. Ellos tienen todos los parámetros para analizar y para revisar qué actividades son las que están calificadas. Los contratos se leen en relación a los medios de que dispone el centro I+D, es decir, el centro debe tener las capacidades técnicas para poder desarrollar materias la índole que se le están encargando, ¿ya? Puede ser que alguien esté analizando la televisión satelital en zonas extremas, como alguien puede estar analizando una vacuna. Son cosas totalmente distintas, digamos, por lo tanto, necesariamente se miden las capacidades que tenga el centro para desarrollar esa actividad. Ya habíamos dicho que el monto mínimo son 100 UTM, y eso también tiene que verificarse. Esos son los análisis mínimos que hace Corfo respecto, ¿cierto?, de los contratos. Ahora, la pregunta aquí del millón es, ¿tiene el Servicio de Impuestos Internos competencia sobre estos análisis? Ninguna, ¿ya? Ninguna competencia. Y eso también se recalca en la circular 19 del año 2013. Básicamente que toda esta prerrogativa, digamos, la tiene Corfo, ¿ya? ¿Qué pasó de cara al año 2012? Y la primera flexibilización fue, ¿qué pasa si tenemos capacidades internas para desarrollar proyectos? Bueno, esa fue la primera modificación legal. Se permite, digamos, que las empresas, los contribuyentes, ya sea de manera individual o asociada, puedan desarrollar actividades de I+D con las capacidades internas o de terceros, ¿cierto?, contratados para tal efecto, pero ya no estamos aquí, ¿cierto?, en un análisis de un centro o incorporando un centro de investigación y desarrollo. Esta fue la primera flexibilización del año 2012. Y segundo, adicionalmente a esto, incorpora una metodología distinta, incorpora una metodología anticipada a la certificación, ya lo vamos a ver. Y adicionalmente a aquello, incorpora un tope del crédito I+D mayor al que teníamos. El año 2008, el tope del crédito del 35% equivalía a 5.000 UTM, con también un tope del 15% de los ingresos brutos de acuerdo al artículo 29, tenía esos dos topes. Ahora el tope está basado en 15.000 UTM. Por lo tanto, la ley del año 2012, representada en esta laminita, incorpora la posibilidad de capacidades internas para desarrollar proyectos, sube el crédito el tope del crédito a 15.000 UTM e incorpora una metodología, ¿cierto?, distinta o anterior, diría yo, de cómputo de los beneficios a la certificación del mismo proyecto que estamos hablando. Cuando no hay un contrato, ¿qué certifica Corfo? Lo que pasa acá certifica el proyecto. Y certifica basándose en las capacidades internas que tenga el contribuyente para desarrollar este trabajo. Sigue estando, ¿cierto?, el proyecto mínimo con 100 UTM, los 6 millones y tanto para poder participar de aquello, y Corfo emite una resolución certificando el proyecto que yo sometí a análisis. Fíjense ustedes lo siguiente, la Cámara de Comercio y en sus asociados, yo no tengo duda que hay muchas personas que, aparte de emprendedores, están innovando o desarrollando, digamos, entendiendo que la innovación es la aplicación práctica de la investigación y el desarrollo. Cuando se analiza esta materia, hay muy pocas empresas, o cada vez, o sea, de poco se ha ido subiendo, en definitiva, eso es lo que quería decir, y se dan cuenta que tienen las capacidades o desarrollan actividades que ya están siendo o están comprendidas entre las definiciones, ¿ya? Por lo tanto, yo los invito a analizar dentro de todos los procesos o desarrollos internos y una idea de mejorar un producto, que muchas de aquellas capacidades desplegadas pueden ser calificadas como tal. La página de Corfo es bien tutorial sobre al respecto, digamos, uno puede visitar la página de Corfo, hacer consultas
sobre si lo que está desarrollando puede o no puede a priori calificar, para luego, ¿cierto?, iniciar un proceso. Este es el gran desafío, digamos, verificar dentro de las capacidades internas y los procesos que están corriendo, si hay o no componentes que pudiéramos someter a una franquicia. Nuevamente, lo que certifica acá Corfo no es el contrato, es un proyecto, y la certificación de este proyecto es el que me da derecho a usar el crédito fiscal. Cuando hablábamos de un centro I+D, es la certificación del contrato la que me da la opción, ¿cierto?, de poder llevar a cabo este beneficio y utilizarlo. ¿Qué se le pide a la empresa desde el punto de vista de los requisitos internos? Bueno, que pueda tener las capacidades para llevar a cabo actividades I+D, tener un presupuesto consistente con la actividad que se lleva, contar con las capacidades y, naturalmente, no lo coloqué acá, llevar un orden o un control en cuentas separadas respecto de todas las actividades que están involucradas en estas materias. Para refrescar la memoria, investigación básica, dentro de los conceptos que contempla la ley, investigación aplicada, el desarrollo experimental. La investigación básica es solo investigación, la verdad que no espera ninguna aplicación determinada. Y la investigación aplicada está orientada a un objetivo práctico en específico, a mejorar un nuevo producto o a un desarrollo en específico que tenga aplicación práctica. Y el desarrollo experimental, que está dirigido a nuevos productos, dispositivos, la puesta en marcha de nuevos procesos. Por ejemplo, uno a veces no se da cuenta, pero a mí me tocó vivir procesos donde empresas desarrollaron sistemas de facturación que fueron más eficientes y que naturalmente podían replicarse. Todos esos procesos de desarrollo fueron propuestos para estas actividades, ¿cierto?, y poder llevar a cabo el beneficio. Contrato I+D. Este contrato necesariamente se lleva a cabo con un centro I+D, ¿ya? Y un contrato de prestación y servicios, ese contrato es el candidato, ¿cierto?, a certificar para poder tener el beneficio. Aquí necesariamente está presente un centro de investigación. Y un proyecto I+D, ya lo habíamos señalado, no necesito de un centro I+D, puedo hacerlo con capacidades propias o de tercero con algunos requisitos. No voy a entrar en los requisitos prácticos metodológicos, pero cuando incorporo terceros distintos contratados, lo que pide la ley es que el 50% a lo menos las actividades estén desarrolladas en el país. Son temas de aplicación práctica, pero en términos de su contextualización, esta es la definición que nos interesa para lo que estamos señalando. Esto se lo robé, se lo pedí prestado a las presentaciones que Corfo viene dando hace harto tiempo, digamos. Esta misma semana hay un ciclo de charlas de metodología, en octubre se dieron otras, así sucesivamente, digamos. Este es un modelo virtual de cómo de alguna forma se va dando el proceso de desarrollo, ¿no? De una situación desconocida, hay un enfoque creativo, hay desafíos tecnológicos, científicos que desarrollar, hay productos inciertos o desconocidos, se genera nuevo conocimiento, hay resultados finales, los cuales podríamos incluso interpretar ahí la innovación, y nuevamente seguimos, ¿cierto?, en este círculo virtuoso que de alguna manera es lo que es donde estamos presentes, ¿cierto?, en este beneficio. ¿Qué consideraciones puedo hacer a la ley? Y esto ya en términos de resumen. Para poder iniciar una certificación de un proyecto o de un contrato, necesariamente tiene que existir un proyecto que abarque 100 UTMs hacia arriba, ¿ya? O sea, que el contrato que celebré tenga un costo de 100 UTM hacia arriba, o bien el presupuesto para el proyecto interno que se está desarrollando. Tiene 15.000 UTM, esto se incorporó con la ley 20.570, que modificó la 20.241, esto fue en el año 2012, dice ahí 904 millones, esto está con la UTM de octubre, ya nos cambiamos de UTM, por lo tanto es un poquito más para hacerlo referencial. Hay que pagar un arancel,
o Corfo cobra un arancel dependiendo de los costos del proyecto. Puedo hacerlo en una asociatividad con otro contribuyente, sin duda, naturalmente que ahí tendré que repartir los beneficios en cuanto a la representación, ¿cierto?, del contrato que tenga cada uno. Pueden existir subsidios públicos también, esto lo hemos visto. Hay despliegues de redes, por ejemplo, de telecomunicaciones en el sur, que para que las empresas pudieran llegar con mayor facilidad, el Estado incorporó aportes, lo que quiere decir acá que este beneficio de la ley de I+D no es incompatible con que el Estado aporte dineros. Lo que es incompatible es que sobre los aportes del Estado yo utilice beneficios. ¿Qué quiere decir? Que si el Estado aporta una cantidad de dinero, sobre eso yo no puedo ocupar el 35% y tampoco puedo tener una parte como acá, ¿ya? Es más, en la práctica, cuando el Estado aporta dinero a través de su organismo, aporta en un proyecto, emite una resolución, y esa resolución se hace cargo de todas estas materias que yo les estoy comentando. Y lo primero que va a decir probablemente es lo que les señalo, que no es objeto de ningún tipo de otro beneficio fiscal. Y se hará cargo, ¿cierto?, de si esos aportes son o no son renta para el contribuyente que está participando. Porque si un proyecto cuesta 30 millones de dólares y el Estado pone 10, bueno, hay un incremento patrimonial para el desarrollo de quien está participando, del contribuyente, ¿no? En los casos que me ha tocado ver, para que esto funcione, el Estado lo cataloga como no renta, ¿ya? Mediante resolución. Ejercicio siguiente, este es un crédito que una vez determinado, que nace con las certificaciones respectivas, de no poder utilizarlo en el ejercicio en su nacimiento, puede ser imputado en ejercicio siguiente, ¿ya? De acuerdo a los créditos que no se devuelven, pero permiten, ¿cierto?, en su remanente llevarlo a ejercicio siguiente. Bueno, ¿quiénes son los beneficiarios de este crédito? Los contribuyentes de primera categoría. Eso, por naturaleza, lo señala la ley. Lo segundo, que lleven renta efectiva mediante contabilidad completa, ¿ya? Y lo tercero, el beneficio solamente es un 35% de los pagos. Es decir, no existe el beneficio sobre el adeudamiento de los gastos, ¿ya? Es necesariamente pagos. Pues bien, si tengo un 35% de crédito contra el impuesto, uno pensaría que el 65% es gasto. Eso es así. Pues bien, ¿cuál es el impacto en la caja si uno lo quiere medir desde el punto de vista de financiero? Por un lado tengo un gasto que ahorra el 27%, y por otro lado, el impuesto de primera categoría, y por otro lado tengo, ¿cierto?, un 35% que es de crédito. La caja, si uno la analiza, ¿cierto?, podría tener un impacto de 52-55. Me coloco caja en el año si es que lo puedo utilizar. Vamos a entender, ¿cierto?, que la caja no necesariamente se va a mover en esas cifras si es que, por ejemplo, lo tuve que acumular para el año siguiente. Todo aquello que no pueda, que exceda el tope de 15.000 UTM pasa a ser gasto, ¿ya? Si ustedes recuerdan y uno analiza las normas de las donaciones que tenemos hoy día vigentes desde su época, que hay algunas que vienen muy antiguas, es un poco parecido al análisis, ¿cierto? Muchas donaciones que no pueden usar como crédito por los topes pasan a ser en su exceso gasto. Ahí ustedes pueden ver algunas menciones en su costado derecho. El crédito se acumula pero no se devuelve. El tope son 15.000 UTM, el exceso constituye gasto necesario. Si se decide, el gasto necesario puede ser utilizado hasta en 10 años. Aquí nos desprendemos completamente de los 6 años que señalaba el artículo 31, número 11, ¿cierto?, de la época del año 89. Esta ley contempla 10 años. No es requisito que las actividades de I+D necesariamente produzcan rentas, y debo cumplir con los demás requisitos en general del artículo 31, ¿cierto?, principalmente todo lo que es acreditación con documentación fehaciente y los demás requisitos. Esto es importante porque es probable, lo vamos a ver en una gráfica, que un contribuyente antes de empezar la certificación o el proceso de certificación ya tenga gastos asociados a estos proyectos. Vamos a ver que nada impide que esos gastos los pueda rebajar e incluso utilizar el crédito en su minuto.
Por lo tanto, si en algún minuto de la vida Corfo no me certifica, o bien habiendo certificado en el futuro, emite una resolución que deja sin efecto el proceso, llamémoslo así, de I+D, por incumplimiento, ya sea del centro o del mismo contribuyente, lo importante, ¿verdad?, es que los gastos que haya desarrollado tenga el debido cuidado que pasen el sedazo del artículo 31, porque de no encontrarme en la situación de ocupar el beneficio de esta ley, necesariamente, ¿verdad?, tengo que analizarlo desde el punto de vista de las erogaciones que hice, los adeudamientos de gastos que hay, para que esto, si bien no pasa por la franquicia de la ley 20.241, pueda tomar su posición en el artículo 31 y el servicio no termine cuestionando y con todos los efectos que ya conocemos. Los topes, aquí estamos con la UTM de octubre, estamos en noviembre, es un 35%, son cerca de 904 millones. Miren ustedes que el crédito que me dan no es menor. Por lo tanto, si uno mira que un proyecto puede partir desde 100 UTM y puede llegar a una inversión máxima de 2.584 millones aproximadamente, para que me dé un beneficio de un crédito de 904 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que este beneficio no está pensado solamente para las grandes compañías. Uno pensaría que las grandes compañías son los únicos que lo utilizan porque tienen las capacidades o las capacidades técnicas para desarrollarlo, incluso para cumplir con los requerimientos de Corfo. Pero la ley, más allá de que tenga o no tenga algunas situaciones de mejora, está hecha para pymes también, ¿ya? ¿Cuáles son los gastos? Los gastos que de alguna forma la ley me considera para efectos de poder utilizar la franquicia, o sea, es decir, para ocupar el crédito. Y en cuanto a los gastos, tenemos que hacer dos distinciones. Primero, si yo estoy asociado con un centro de investigación, es el contrato el que estará, el costo del contrato el que será candidato a este beneficio. Distinto es si yo tengo desarrollos internos, porque en ese caso es el contribuyente que debe componer la base del beneficio. ¿Y qué dice la ley? Dice, bueno, son dos grupos los que usted tiene que considerar para efectos del beneficio. Los gastos corrientes de I+D, y los define, y ahí encontramos remuneraciones, gastos en insumos, materiales, contratos con personas jurídicas, pero yo les decía que el 50% de la actividad lo menos en territorio nacional y otros más, arrendamientos, servicios básicos, luz, agua, etcétera, para el funcionamiento, ¿cierto?, de las actividades. Pero también, en el caso que se hayan destinado bienes del activo fijo, ya sea que lo haya destinado a la empresa o bien que lo haya comprado para tal efecto, también se permite una cuota anual de depreciación para la base del crédito. Ustedes se preguntarán, ¿cuál depreciación? La misma circular del impuesto interno se refiere a que la depreciación legal puede ser tanto la normal como la acelerada, ¿ya? Eso un poco del punto de vista estratégico, cuál me conviene más, dependiendo cuál es la situación, las cargas tributarias de las compañías, digamos. Pero está abierta la posibilidad de que pueda ser también depreciación acelerada. Pues bien, si tenemos los gastos corrientes y una cuota anual de depreciación, eso será candidato, ¿cierto?, al 35%. Aquí hay algunas particularidades, ya hablábamos de los topes, no puedo superar, ¿cierto?, el crédito en 15.000 UTM. Los activos fijos asignados a estos proyectos no darán derecho al 33 bis. Recordemos que el actual 33 bis tiene todo un mecanismo, ¿verdad?, de cálculo dependiendo la cantidad de ingresos de venta del contribuyente, y que puede fluctuar entre un 6 y un 4, creo, no me corrigen por ahí si estoy en lo incorrecto, pero si ocupo el beneficio de esta manera, en ley I+D no puedo pasar a utilizar el beneficio 33 bis. Es uno o es el otro. La cuota de depreciación puede ser normal o puede ser acelerada, y existe la posibilidad de rebajar estos gastos hasta en 10 ejercicios. 1 o hasta 10. ¿Ya? ¿Cuáles gastos? Aquellos gastos, ¿verdad?, que no fueron utilizados como crédito.
¿verdad? Es decir, este 65% que quedó restante, o un poquito más, dependiendo de si sobrepasé o no los topes de crédito. Esto nada más que para graficarlo. Dos columnas, sin beneficio y con beneficio. A misma cantidad de ingresos, con 80 millones, ¿verdad?, de actividad en I+D, uno puede ver que el ahorro del punto de vista de 80 millones frente a este ejercicio con ingresos operacionales de 500 millones de pesos es bastante sustancial. Por un lado, tenemos los 200, bueno, hay un ejercicio ahí de 500 millones de ingresos, hay costos, los gastos en I+D del ejercicio son 80 millones, si no ocupo beneficio, estos gastos los puedo pasar por el artículo 31 sin duda, si cumple los requisitos no hay duda que pueden pasar por allí. La utilidad antes de impuestos, el impuesto según tasa da 40 millones para este ejemplo, 40 millones 500. En el mismo ejercicio, si el 65% no más del gasto, aquí estamos hablando ya de hechos consumados, ya tenemos, ¿cierto?, la diferencia entre el 65 y el 35, que es lo que va a crédito y a gasto. Vamos a ver que después esto no es tan sencillo desde el punto de vista práctico, pero quedémonos con este ejemplo puro. Tenemos una utilidad antes de impuestos diferente, 28 millones mayor. Naturalmente tenemos un impuesto mayor de 48 millones 060 versus los 40 millones. Tengo menor gasto, pero tengo un crédito, el 35%. ¿Cuál es el impuesto final? 20 millones para este caso. Hay una diferencia de 20 millones, ¿cierto?, 500.000 pesos aproximadamente, de haber utilizado o no este beneficio. La verdad que la matemática funciona bastante bien. Y desde el punto de vista de los efectos tributarios, el servicio en su circular fue bastante claro. La circular es mucho más clara que la ley, ¿ya? La parte metodológica, la parte que hay que interactuar con Corfo, esa es la parte, digamos, la que hay que ir aprendiendo e ir desarrollando con mayor detalle, ¿ya? Vayamos ahora al beneficio. Un poco recapitulando. Nosotros teníamos que, para poder llevar a cabo actividades I+D, teníamos dos formas: hacerlo con capacidades internas o hacerlo con un centro I+D. ¿Ya? En ambas modalidades o categorías, yo puedo pedir una certificación directa, es decir, ir directamente a Corfo sobre seguro, llamémoslo así, para que Corfo me certifique el proyecto o el contrato con el centro I+D. ¿Qué pasa con eso? A Corfo le presento una solicitud de certificación del proyecto o el contrato, ¿verdad? Hay toda una metodología y yo los invito a visitar la página de Corfo, es muy tutorial, allí hay mucha información. Cuando se presenta esta iniciativa o esta solicitud de certificación para ser evaluada, Corfo tiene 180 días corridos para resolver, para denegar o aprobar, ¿ya? Pues bien, es probable, si nosotros ingresamos la solicitud de certificación, supongamos en mes de noviembre, y si Corfo tiene 180 días, aproximadamente 6 meses para certificar, yo ya tengo gastos en este año comercial 2022. La pregunta es, ¿cuándo empiezo a utilizar el beneficio? Cuando Corfo emita la resolución de certificación. Bueno, ¿y qué pasó con los gastos anteriores y el crédito? Todo se lleva al ejercicio de la certificación. Es decir, los gastos incurridos en el ejercicio anterior a la resolución deben imputarse desde el ejercicio de la certificación. Mire qué simpático. Un gasto desarrollado en el ejercicio anterior, la norma me dice que ahora lo puedo imputar desde la certificación. Y el crédito también. Bueno, esta es la modalidad general, este es el procedimiento general. Ir sobre seguro, con mis antecedentes, una vez ya estudiado, y con todos los formularios que Corfo dispone para este evento, solicitar esta certificación de manera directa, ¿ya? Alguien puede decir por ahí, bueno,
yo hace rato tengo actividades, pero me cuesta ir a solicitar una certificación directa porque toda esta información que me va a solicitar Corfo no la tengo tabulada, no la tengo de alguna manera registrada de la forma en que me lo solicitan, necesito tiempo. Bueno, se abre una metodología excepcional. Es decir, que yo le manifieste una intención a Corfo de que tengo interés en desarrollar actividades I+D, pero quiero, de alguna forma, por decirlo en orden práctico, ordenar la casa y ordenar todos los antecedentes y dejar todo este proyecto, ¿cierto?, con la formalidad que corresponde. Pues bien, ¿qué es el contribuyente? El contribuyente utiliza el mecanismo de manifestación de intención. Es un acto administrativo. También hay formularios para aquello en la entidad. Lo que se le va a decir a Corfo acá dice, yo tengo intenciones de celebrar actividades I+D. ¿Cuándo lo hago? Cuando he desarrollado, ya tengo el primer desembolso que yo entiendo que corresponde a actividades de este tipo. En términos prácticos, Corfo tiene 15 días para analizar esta manifestación y la solicitud de certificación del proyecto de contrato tiene desde la presentación el contribuyente de esta manifestación, tiene hasta 18 meses para regularizar, llamémoslo así, y presentar la solicitud de certificación que habíamos visto, me voy a devolver, en este modelo directo. Es decir, en la otra metodología, yo no voy directamente a solicitar la certificación, sino que hago todo un trabajo previo. Es decir, antes de la solicitud, yo le manifiesto esta intención mediante un acto administrativo a Corfo y tengo 18 meses para establecer mi solicitud de certificación. Veámoslo en términos prácticos. Si el 21 de febrero del 22, para hacerlo práctico, con el primer desembolso, que no pudo ser más allá de 30 días anteriores, tengo 30 días para ir, yo voy con mi manifestación y le digo a Corfo, más un formulario, que quiero participar y desarrollar actividades con este primer pago, digamos, puedo mostrar, ¿cierto?, que voy a realizar actividades o tengo la intención de realizar actividades. Pues bien, el contribuyente tiene hasta 18 meses para formalizar la intención, que es la solicitud de certificación, que sería encontrarnos con la modalidad directa. Pero han pasado 18 meses que he tenido para poder, digamos, tabular información y acomodar todas mis actividades. Luego, tal como lo veíamos, en 180 días, por allá por el año 2024, Corfo va a emitir una resolución, ¿verdad? Aquí dice formalización de la intención, pero acá es resolución. Después la lámina la voy a subir corregida. Se repite la misma en el 24, pero es la resolución. En definitiva, es lo que tenemos acá. La resolución de certificación, si nos vamos a la metodología de manifestación, por allá por el año 24, Corfo, en este caso, estaría resolviendo. La pregunta del millón acá es, ¿qué pasa con todo este periodo entre el 20 de enero del 22 y casi enero del 24? ¿Qué pasa con todos esos gastos? Bueno, la circular y la ley es clara. ¿El contribuyente los puede rebajar? Sí, los puede rebajar. Aún así, no tenga la resolución que le autoriza, ¿cierto?, el proyecto, el contrato. ¿Qué pasa? Una vez tenida la resolución, se devenga o nace el derecho al crédito, ¿ya? Pero aquí no existe la posibilidad o prácticamente es inviable de que todos los gastos se lleven al momento de la certificación. Lo que dice la norma es que cada periodo tributario involucrado con gastos del proyecto, del contrato, una vez certificada la
solicitud del contribuyente deberán ser rectificados. ¿En qué sentido? En diferenciar aquella parte del gasto que era crédito y aquella parte del gasto que quedará como tal. Por lo tanto, si uno lo ve en orden práctico y nos retrotraemos a los años 22, en este caso práctico, si tenemos el 100% de los gastos de estas actividades como tal, tendremos, cierto, que proceder mecánicamente a hacer estas famosas incorporaciones o reponer el crédito, el gasto, eliminarlo, agregar el 35% y utilizar en el formulario 22 respectivo. ¿Qué pasa aquí? Hay que rectificar, por lo tanto, hay que impetrar, ¿cierto?, el artículo 126 del Código Tributario en cuanto a poder llevar a cabo tasa rectificatoria para corregir ciertos pagos en exceso. ¿Cómo opera la prescripción? Porque este es un tema bastante simpático. Desde todo este plazo, que más o menos ha pasado 2 años, si es que nos tomamos en los límites, 18 meses que tengo desde la manifestación hasta la formalización de la intención, es decir, solicitud de certificación, y los 180 días que tiene Corfo para resolver, han pasado 2 años. La prescripción no corre. Y que no corre significa que se suspende. Y que se suspenda significa que a los 3 años de prescripción ordinaria que ya tenemos que sumar al fin de ese plazo este supuesto más o menos de 2 años que han pasado, si nos vamos a los límites, de suspensión de la prescripción. ¿Qué quiere decir? Que si el año tributario 2023 ha estado suspendido, supongamos, por 10 meses, supongamos que duró menos todo este proceso, esos 10 meses del año tributario 23 que vence el 2026, en abril, habrá que adicionar 10 meses, ¿cierto?, respecto de la prescripción que le corresponde a ese año tributario. Ese es un tema que es no menor, hay que tenerlo en consideración. Sin perjuicio de aquello, también dice la ley que durante todo ese plazo el Servicio de Impuestos Internos se encuentra inhabilitado para girar o liquidar impuestos que provengan de los desembolsos de estos proyectos. O sea, se dan 2 situaciones. Mientras está pendiente la certificación de Corfo, y que pudieron haber pasado 2 años, porque tengo, desde que manifiesto mi intención hasta que la formalizo con una solicitud de certificación, tengo 18 meses. De ahí en adelante, Corfo tiene 180 días máximo para resolver, podrían pasar 2 años. Entonces, la prescripción durante todo ese periodo no corre. Así también, no existe la posibilidad o está impedido el Servicio de Impuestos Internos de liquidar y girar impuestos sobre estas materias. Ahí están los 180 días, los 18. Algunas particularidades de la manifestación de intención. El crédito solo procede una vez obtenida la certificación. Es decir, si no hay certificación, yo no puedo estar utilizando el crédito. Solamente los ejercicios anteriores tengo el gasto. El gasto por el total. Una vez que ocurre la certificación, estoy en el modelo de manifestación de intenciones, tengo que retrotraerme mediante el artículo 126 y efectuar el código tributario, efectuar para cada año tributario involucrado la rectificatoria respectiva y pedir, en el caso que corresponda, las devoluciones de impuestos correspondientes. Desde que, lo mismo que les decía, desde que se informe a Corfo nuestra manifestación de servicio hasta que se certifique o se deniegue la certificación solicitada, el servicio está inhabilitado para liquidar y girar impuestos sobre estos gastos. Lo había señalado, no corren los plazos de prescripción del artículo 200, se suspenden. Como se suspenden, el año tributario involucrado tendrá más plazo el servicio impuesto interno para poder acceder a revisar el plazo que se adiciona al final de su vencimiento a la prescripción, que me dio que es el plazo, ¿cierto?, que estuvo
dentro de la manifestación y la resolución o certificación. Una vez otorgada la certificación, el contribuyente puede hacer uso del crédito. Desde el punto de vista jurídico, aquí nace el derecho al crédito. Antes solamente había una expectativa. Y uno podría jugar aquí con muchas cosas una vez que hace este análisis, digamos, porque uno se podría pensar, bueno, este crédito es personalísimo, ¿ya? Una vez que nace el derecho al crédito, que el único que lo puede imputar es la persona que tiene derecho. En una fusión, por ejemplo, no podría traspasarlo a la continuadora si es que ésta se disuelve, ¿ya? Distinto es si es que no se ha certificado, porque ahí solamente hay una expectativa, ¿ya? Pero los pagos que realice la empresa continuadora son los que podrá certificar. Hay jurisprudencia al respecto, no es tan nutrida, pero hay oficios al respecto que analizan situaciones particulares. Está concentrado para la inversión privada, por lo tanto uno podría entender que las empresas del Estado, cualquiera sea su modalidad de constitución, no pueden participar de este beneficio. Y de producirse el pago en exceso, se puede impetrar, ¿cierto?, el artículo 126 del Código para corregir errores propios, llamémoslo, o para poder solicitar esta devolución como pago en exceso. El artículo 126 contempla un plazo. Para interponer este recurso tengo 3 años. ¿Y de dónde se cuentan los 3 años? El artículo 126 señala que el plazo de 3 años se cuenta desde el hecho que sirve como fundamento para estos pagos en exceso. Y como veíamos, el fundamento nace con la certificación. Es allí donde nace el crédito y el derecho a la franquicia. Porque si no hay certificación, yo tengo que analizar los gastos, no habrá crédito naturalmente, pero tendré que analizar los gastos incurridos de acuerdo a las normas generales, no amparado en esta ley. Otras particularidades, esto ya lo hemos visto para otras normas que funcionan similar, no aplica el artículo 21, ¿verdad?, del impuesto a sanción, gasto rechazado, sobre el crédito ni el gasto. ¿Cuándo nos podríamos ver influenciados con el artículo 21? Por ejemplo, cuando hay una resolución que deja sin efecto el contrato, por ejemplo, de I+D, porque hay concertación entre el centro, el contribuyente, por ejemplo, para engañar o utilizar sumas que no corresponden, etc. O sea, hay una situación particular para que apele el artículo 21, ¿ya? Pero lo señala la ley. De existir financiamiento de recursos públicos, no aplica beneficios sobre dichos aportes. Cuando hablo de que no aplica beneficios, es que no puedo utilizar créditos ni gastos con los recursos públicos. Eso lo señala la norma acá, pero uno en otros procesos, en otras instancias de las normas fiscales, ocurre también lo mismo. No procede la aplicación del artículo 11, señala la ley, de la ley de la renta, si yo estoy utilizando las normas del 2041. La verdad es que estas menciones de la ley, yo diría que no tiene sentido, porque sería un aprovechamiento estar utilizando los gastos vía la ley 2041, y además duplicarlos para pasarlos por el artículo número 11, digamos, perdón, 81 número 11. ¿Ya? A eso se refiere, es decir, no me duplique los gastos, digamos. Me queda vigente el artículo número 31, número 11, si es que frente al rechazo de la certificación total o parcial puedo utilizarlo, sí, pero como yo les señalaba al inicio, el artículo 31 modificado actualmente, el vigente, es bastante amplio respecto de la posibilidad de que los gastos queden amparados, ¿ya? Nuevamente la prescripción. Sobre los años con imputación de gastos mientras se encuentre pendiente la certificación, no corre la prescripción. Se suspende. Ya lo habíamos señalado que se suma al término final del fin de la prescripción del año tributario correspondiente. Una vez certificado el proyecto, nace el crédito y el crédito es retroactivo, ¿ya? Esto es distinto cuando hablábamos de la modalidad de certificación directa, porque cuando hablábamos de modalidad de certificación directa, el proceso es mucho más breve, por lo tanto, todos
si pudieron haber quedado gastos incurridos en el ejercicio comercial anterior, deben llevarse al ejercicio de como rebaja, ¿cierto?, el ejercicio de la certificación. Acá no, porque en la manifestación de intención nosotros veíamos que podían pasar 2 años prácticamente hasta que tenga una certificación. Por lo tanto, contempla, ¿cierto?, en esta metodología que yo pueda usar el crédito en el año del desembolso, con las particularidades que vimos, ¿verdad? Y obviamente el gasto también. Y procede la rectificación en el evento en que, y naturalmente, ¿cierto?, la devolución, el evento que se haya pagado impuesto en exceso. ¿Qué información tenemos hoy día para presentar impuestos internos? Hay 2 DJs que están vigentes. Una, que es para el centro I+D, donde tiene que informar sobre los contratos que están en curso de inversión y desarrollo. Y el contribuyente también tiene una obligación, en la 1841, o sea, el financiamiento de los desembolsos efectuados por concepto de proyectos y contratos de investigación y desarrollo. Ese es el nombre que recibe esta DJ, y naturalmente ahí lo que pide, ¿cierto?, es registrar los desembolsos, otros antecedentes para que el impuesto interno pueda hacer el cruce, como ocurre en la mayoría de las demás operaciones. ¿Qué consideraciones finales sobre la reforma tributaria? Si bien es un proyecto, pero es interesante poder rescatar lo que trae. Ya no va a existir, si es que esto se aprueba, ya no va a existir la facultad de rectificar años anteriores. O sea, todo se va a llevar al periodo de la certificación. Es decir, todo este proceso que tiene una aplicación un tanto más compleja, ya no lo vamos a ver. Ya, aún así sea manifestación de la intención, no va a existir este proceso del 126 para poder corregir, rectificar años anteriores. Ya se incorpora contribuyente, otra gama de contribuyentes, que son los del artículo letra D, que este es el régimen ProPyme, ¿ya?, con las particularidades del régimen ProPyme, y le sube el crédito a un 50%. Y fíjense, con derecho a devolución, no menor. Hoy día el crédito está hecho para empresas con contabilidad completa. El 14 letra D, régimen ProPyme, podría llevar una contabilidad simplificada, y también la reforma lo incorpora. Le da un crédito de 50 y con derecho a devolución. Actualmente este crédito se puede acumular, pero no se devuelve. Sube el tope del crédito a 45.000 UTM. Es decir, podría rebajar impuestos al año, si es que tengo la capacidad, naturalmente está hecho para una mega compañía, ¿no?, pero hasta 2.738 millones de crédito anual. Y sobre una inversión de 7.800 millones a un crédito del 35, ¿ya? Por lo tanto, se suben los topes, se hace más atractivo, pero seguimos, ¿cierto?, con que el inicio del proyecto puedo iniciarlo con proyectos de mucho menos envergadura, de 100 UTM. Los proyectos relacionados con impactos medioambientales también van a tener un crédito del 50%, ¿ya? También no menor. Y si los contribuyentes utilizaran un procedimiento de manifestación, como lo que vimos, cuando estamos 2 años tramitando, llamémoslo así, o ejecutando acciones sin certificación, también contempla un crédito adicional, un cálculo adicional de crédito. Y lo que yo considero, y si se aprueba, una muy buena noticia, actualmente la ley 20.241 establece tiene periodo de término el beneficio, hasta diciembre del 25. Todas las solicitudes de certificaciones, aunque se resuelvan después, ingresadas hasta el 31 de diciembre del año 2025, hasta allí van a ser, ¿cierto?, susceptibles de beneficio. ¿Qué es lo que pretende hoy día la reforma? Es que esto tenga carácter de permanente, ¿ya? Por lo tanto, tenemos tiempo, si esto se aprueba, para poder estar analizando estas franquicias, ¿no? Algunos aspectos para seguir trabajando.
Naturalmente que toda esta información y el tecnicismo lo tiene Corfo, ¿no? Yo nada más quise centrar mi presentación en los temas más que nada fiscales o de índole fiscal, ¿ya? Pero cuando uno habla de I+D, siempre habla de I+D e innovación. Y la innovación, si bien uno tiende a confundirse, y no yo soy el experto para transmitírselo, pero de algún modo voy a hacer algún acercamiento, la innovación tiene que ver con nuevas soluciones o con la aplicación práctica. Por lo tanto, la innovación por sí misma no considera o no está implícita en el beneficio. Lo que está implícito entre beneficio es el I+D. Ahora, si el I+D lo acompaño con una aplicación práctica e innovación, ahí puedo estar dentro de todo como un concepto completo de I+D y puede Corfo certificarlo, ¿ya? Pero la innovación sola no correspondería a certificarlo. El I+D ya lo definimos antes como el desarrollo experimental, ¿cierto? Y la investigación básica y aplicada. La innovación es la aplicación misma de lo analizado. Habría que advertir un poco de burocracia. La reforma contempla una nueva definición de lo que se viene para proyectos verdes, pero va a incorporar otro órgano público de control aparte de Corfo y el Servicio de Impuestos Internos, un órgano que tenga que ver con temas medioambientales. Esto puede ser que habría que verlo, no hay, la reforma todavía tiene su tiempo de maduración, no sabemos cómo va en definitiva a salir, pero lo que se ve, se puede advertir aquello. Y la oportunidad. Cuando partimos esta presentación decíamos que uno se imagina que las grandes empresas nada más están pendientes de identificar dentro de sus procesos actividades de I+D. La verdad que hoy día con todas las empresas que están apareciendo innovadoras, ¿verdad? Y también las que ya son grandes, tienen una oportunidad enorme. Y no solamente porque la cuantía para iniciar un proyecto no es grande, ¿ya? Sino porque hay muchas actividades internas que tienen de investigación, que tienen de desarrollo, y existe la posibilidad de que Corfo nos apoye y nos ayude allí para poder certificarla y utilizar los beneficios. Esa es la presentación que tenía para ustedes. Espero haber abarcado los aspectos que hayan sido de su interés. De lo que no, estamos abiertos para poder resolver las consultas. Y si no, seguiríamos trabajando para dar más antecedentes. Muchas Eso de mi gracias. parte. Perdón, Héctor, dale. Sí, eso de mi parte lo dejo a don Adolfo, le cedo la palabra. No, dale otra vez. Muchas gracias, Héctor. Una excelente presentación. ¿Ya? Creo que vamos a ver algunas consultas. No sé, Mario, ¿tú ya contestaste alguna? Sí, sí, mi estimado Adolfo, pero mire, es bueno igual comentar esto Veámosla. a toda la audiencia. Aquí Daniela pregunta si este crédito es susceptible de solicitar como devolución en caso que la empresa se encuentre con situación de pérdida tributaria, ¿ya? Bueno, Héctor lo señaló en su Sí, o sea, presentación, en donde señala de que, bueno, el crédito se imputa al impuesto de primera categoría y por lo tanto no es devolutivo, simplemente yo diría que se devuelve a través de imputación en el futuro, pero no te va a llegar un cheque, ¿ya? Por ende, este crédito simplemente se va a consumir con la imputación del impuesto de primera categoría en el futuro, ¿ya? Esa es la pregunta. Y no hay muchas, la verdad es que... Rodrigo Serrano, a ver, buenos días. Si son varios los proyectos de I+D en paralelo, ¿hay que certificar cada uno por separado o se pueden englobar en uno? Estimado... Sí, de acuerdo a lo que señala Héctor, sí. Corfo, las certificaciones para proyectos individuales, ¿ya? Porque cada proyecto tiene que tener un seguimiento y podría ser que ese proyecto caiga en incumplimiento y es solamente ese proyecto el cual
la resolución denegatoria en su oportunidad podría dejarlo sin efecto. Por lo tanto, todo lo que señala Corfo y de las normas se desprende que cada proyecto debe ser certificado de manera individual. Exactamente. Sí, muchas gracias, Héctor. No hay más preguntas. Con todo, yo puedo decir que la presentación es excelente. Felicitaciones, Héctor. Gracias. La verdad es que aquí hay un tema, este tema es muy relevante. La verdad es que es importante que tanto Corfo como todas las entidades, y en especial a través de la difusión que estamos haciendo hoy día, a través de esta exposición de la Cámara de Comercio de Santiago, a través de su comité tributario, explicar precisamente el beneficio que tiene estos gastos y desembolsos y cómo desarrollarlos en las actividades de investigación y desarrollo. Esta es una ley, desde luego que el Estado se hace parte y hace suyo el rol que tiene, desde luego, en apoyar a la generación de los conocimientos e innovación, ¿ya? Tiene que el Estado propender a que la inversión privada o todos los privados hagan investigación con el objeto de generar las actividades económicas, sobre todo en los tiempos de baja actividad económica. Es importante que el Estado participe a través de un incentivo, de tal forma de abrir mercados, de atraer las tecnologías, ¿no es cierto?, de manera que todas aquellas económicas explorativas, con el objeto de poder, obviamente, incentivar la actividad económica y la generación a través del Producto Interno Bruto. Ese es el propósito principal de todo ello, ¿no es cierto? José Fuente consulta y dice que el mercado de la construcción está en estado de crisis. Tal vez podría existir un incentivo de investigación y desarrollo a través de utilizar, desde luego, buscar, investigar qué tipo de materiales poder utilizar para la construcción. Pero en sí misma la construcción no va a tener un incentivo de investigación y desarrollo, salvo que sea utilizar metodologías diferentes, ¿no? Hace poco salió un material sobre un análisis que está haciendo, no recuerdo bien cuál es el organismo, en el campo de la construcción, sobre una base de hormigón más flexible. Eso sin duda es catalogable como I+D, por ejemplo, en el caso de la construcción. Y habría que ver dentro de cada empresa si es que están mejorando procesos. Lo bueno de esto es que uno puede preguntarle a Corfo directamente: mire, estoy en esta participación, en esta actividad, ¿cómo lo ve usted? Digamos, llamémoslo así, en términos coloquiales, agua en la piscina para ir sobre esto. Ellos tienen toda la disposición y apoyo sobre esto también. A mí no me cabe la menor duda que en función de la construcción, en especial que somos un país sísmico, ¿ya? Las tecnologías en función de eso se están perfeccionando día a día, digamos. Así que por lo tanto yo creo que ahí hay muchos insumos que consultarle en definitiva a Corfo, ¿cierto? Y no me cabe la menor duda que los van a aprobar, ¿ya? Porque es relevante en un país como el nuestro, digamos, dentro de tantos aspectos que tiene obviamente la construcción. Ahora empezaron los proyectos de construcción como en Suiza, en madera, en altura en madera. Así es. Hay mucho que innovar todavía. Don José Fuente consulta si este beneficio es posible aplicarlo dentro de la misma empresa o en una asesoría externa. Bueno, ahí Héctor expuso claramente que en definitiva hay empresas que son certificadas y hay trabajos que son de carácter interno. Entonces, de ese procedimiento interno podría también contratar la asesoría de carácter externo, ¿no? Luego plantea de que la empresa está en la industria de los áridos, entonces ¿cómo podría aplicar la investigación y desarrollo en el mercado de la construcción que está en un estado de crisis? Bueno, yo creo que el tema de los áridos por sí mismo no es una investigación ni desarrollo, pero sí tal vez podríamos
pensar de que a través de esta materia prima, utilizar, tal como decía don Adolfo, que a partir de esta materia prima, crear un producto flexible, duradero, térmico, etcétera, etcétera, y buscar la investigación de aleación con otros productos de tal forma de que desde luego sea un material barato y que se pueda utilizar para la construcción. O sea, entramos en aspectos súper técnicos que es necesario Claro. tenerlos en cuenta, digamos. O sea, Claro. aquí no es solamente el campo tributario el que en definitiva es el que va a primar, digamos, ¿ya? Sino que básicamente es la tecnología que está detrás de esto. Claro. ¿Ya? Y además, perdón, además, la investigación y desarrollo, la pregunta es porque se trata de un tema desconocido. O sea, la pregunta es cómo, de por sí, por naturaleza, todo es Es desconocido y lo que se hace es investigar, ¿ya? Precisamente eso. Entonces, todo lo que se te genere como ingenio, desde luego tú presentas ese ingenio o esa investigación a Corfo y empiezas a investigar. Y eso es lo que precisamente te ayuda, obviamente, el Estado a través de este crédito, porque al aplicar este crédito, lo que hace el Estado precisamente ayuda a financiar. Ustedes se fijan en el ejemplo que dio Héctor, el beneficio de la caja es un 52%, o sea, en la práctica paga la mitad el Estado, la otra mitad la paga el investigador. Es importante eso. Claro. Hay una Ahora, consulta. Ahora, Adelante, perdón, Manuel. ahora, como estamos en investigación y desarrollo, detrás de esto también están dos leyes súper importantes, digamos, que en definitiva se arrastran a esto, digamos, ¿ya? Porque no me cabe la menor duda que si es algo nuevo, importante, va a estar el problema de la propiedad, y la propiedad intelectual o la propiedad industrial, digamos, ¿ya? Y que son leyes específicas que están detrás de esto, digamos. Así es. Hay que Sí, tenerlas en cuenta. exacto. Así es. Hay una última pregunta que se refiere: ¿una empresa podría donar para investigación y desarrollo a otra empresa que está en un piloto tecnológico? Ya, ahí nos cambiamos a otra ley. Sí. Nos cambiamos a la ley de donaciones. Entonces la pregunta es, ¿a cuál de todas las leyes se puede aplicar este concepto o este aporte donativo, ¿cierto? Estrategia tributaria. Claro, Estrategia el que recibe el aporte, lo que contempla la ley, hay un oficio que le consultan. ¿Qué es lo relevante acá? Que haya un pago, le dice el oficio. Y una pregunta, voy a centrar en ese oficio para ver, alguien le dice, ¿y si alguien pagó por cuenta mía? Le dice, si alguien pagó por cuenta suya y establece un mandato, no pasa nada, le dice. Me interesa el pago, y que si hay un mandato sobre esto, el pago lo hizo usted como contribuyente. Pues bien, si una empresa recibe una donación, claro, hasta ahí hay un efecto de las donaciones, que es una ley. Y luego con ese dinero decide ir a invertir en I+D, ya la plata ya está cumpliendo con los pagos, no va a tener el beneficio. El impacto va a estar en qué pasa con la donación que me hicieron, cuál es el tratamiento fiscal. Y ahí puede estar un impacto impositivo. Que puede ser importante. Claro, Ahí te puede pegar de alguna manera el 40%. Entonces, la estrategia es súper importante. Sí. Tal vez es mejor asociarse. ¿Sí? Sí. Muy Exactamente. Bien. Por eso es la estrategia. Claro. Eso es planificación, eso es país. Sí, pues, natural. Bueno, por mi parte, maestro, no hay más. No hay más preguntas. Perfecto. Nuevamente los agradecimientos a Héctor, ¿ya? Esperamos verlo porque yo creo que este es un tema que vamos a tener que probablemente repetir. Yo creo que, porque veo que está de repente como escondido cuando uno conversa con los clientes, etcétera, uno se da cuenta que no tienen conocimiento exactamente de esta normativa, digamos, ¿ya? Así que es probable que volvamos a este tema en un corto o en un mediano plazo, ¿ya? Nuevamente el agradecimiento a Héctor y muchas gracias a ti, Mario, por la colaboración como siempre. No, estaremos gusto. próximos en nuestro próximo taller, obviamente, que vamos a, creo que ya lo decimos, ¿no, Mario? Vamos a hablar nuevamente sobre el IVA, ya que nos empieza a gatillar el 1 de enero del próximo año, ¿ya? Sí. Y básicamente va a estar
enfocado en el análisis de la circular del Servicio de Impuesto Interno, que realmente es súper importante y muy relevante. Así es. Muchas gracias y hasta una Bien. próxima oportunidad. Buena Un gusto. jornada. Adiós. Saludos. Adiós. Estén bien. Chao, Héctor.